El permiso de salida del país en juzgado, el permiso permanente de salida del país. Tema muy interesante. Hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la solicitud de permiso de salida del país permanente ante juez de la República. Y básicamente vamos a hablar en menos de 5 minutos en nuestro podcast del día de hoy, porque es un tema que hemos venido debatiendo, discutiendo, es un tema bien interesante del que hemos estado hablando en nuestra comunidad Educación Legal Abogados Colombia. Si usted es abogado, le invito a nuestra comunidad de abogados y básicamente es una pregunta o es un comentario que nos hace una abogada, colega, de nuestra comunidad de educación legal. Y ella nos dice, en una solicitud ante juez de permiso de salida del país de manera permanente con menor de edad, debe solicitarse también la custodia y establecer también de una vez régimen de visitas o si solamente se pide el permiso de salida del país. Tema interesante, pero tema bien complejo. Tenemos que decir varias cosas sobre este tema tan interesante. La primera cosa que hay que decir es que es uno de los procesos legales más difíciles y más complejos de la ley colombiana. ¿Por qué? Porque básicamente es preguntarle al juez de la República o pedirle al juez de la República que le permita a un niño salir del país, pero no salir para vacaciones, no salir para regresar en X o Y fecha, sino salir para radicarse en otro país. De modo que es una decisión de absoluta complejidad porque se quiera o no, en algún grado se va a deteriorar la relación con el otro padre o la madre que permanezca dentro de nuestro país o dentro del país. Básicamente es un proceso al que se acude cuando ya definitivamente se ha agotado todas las posibilidades de negociación y de diálogo con la otra persona no tiene ningún interés ni ningún deseo de conceder el permiso voluntario para que su hijo o su hija salga del país y entonces ahí la única opción que nos queda es acudir al proceso en el juzgado. Varias cosas. Lo primero, la colega abogada que nos comentaba y que nos preguntaba sobre este caso nos decía hay que solicitar la custodia. Pues la realidad es que dentro de estos procesos esa es una de las grandes problemáticas y es que no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser que a mí el juez de la República me vaya a conceder el permiso pero guarde silencio sobre la custodia. Yo voy a necesitar que el juez de la República se pronuncie sobre la custodia del niño, niña o adolescente dentro de este proceso de permiso de salida del país. Por lo tanto, la recomendación definitivamente sí sería hacer una solicitud de pretensiones en relación con la custodia, lo que hace que el proceso sea todavía más difícil, porque no solamente le estoy pidiendo al juez el permiso, sino ahora lo estoy metiendo en un debate legal de custodia. ¿Qué pasa? Si el juez inadmitiera esa pretensión o si yo no la pusiera, igual el juez seguramente por las facultades en derecho de familia que tienen nuestros jueces de la República de fallar extra o ultra petita, muy seguramente el juez finalmente en todo caso sí se va a pronunciar sobre ese asunto de la custodia, lo haya pedido yo o no lo haya pedido yo. Pero segundo, el juez debe, por supuesto, también dar garantía de los derechos independientemente de que conceda o no el permiso, y más aún si lo concede, pues el juez tiene que verificar y dar garantía de los derechos de ese niño o adolescente. ¿Y eso cómo se hace? Pues tiene que haber también dentro de este proceso una discusión en relación por lo menos con las visitas internacionales que se van a hacer desde el momento en que esa mamá o ese papá ya esté en ese nuevo país. Al padre que se queda o la madre que se queda en el país que no dio el permiso, pero que el juez finalmente igual ordenó o consideró que sí era benéfico para el niño salir del país de manera permanente, pues a ese padre o esa madre también se le tienen que garantizar sus derechos y sus deberes y sobre todo los derechos y los derechos del niño, la niña o el adolescente. En todo este tipo de procesos, que son bastante difíciles, que son de mucha discusión, va a depender muchísimo de que el padre o la madre que se va a quedar en el país, que no quiera dar el permiso, demuestre que efectivamente ha garantizado, ha ejercido todo tipo de acciones garantizando los derechos de su hijo en el Estado colombiano. Si lo logra probar, pues le va a ser bastante difícil al otro padre imponer
un permiso permanente, pero siempre son procesos de cada caso concreto, hay que revisarlo, hay que analizarlo. Hemos ganado casos de este tipo, no es nada sencillo. Hemos ganado casos mucho más fácil todavía cuando hemos logrado demostrar violencia por parte de ese padre que se niega a dar el permiso o incumplimiento a los deberes por parte de ese padre que se niega a dar el permiso, pero no son casos sencillos. Esto es un poco en relación, para que habláramos hoy en relación con el permiso de salida del país, pero quiero que sepan que en 5 minutos no es fácil tratar este tema, es uno de los temas más difíciles, de mayor complejidad y de mayor dificultad para un juez de la República tomar sus decisiones. ¿Qué va a tener que hacer el juez finalmente? Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Mucho cuidado con argumentos que no se deben utilizar en estas demandas. La capacidad económica. No intente imponer por el hecho de que usted tenga mayor o menor capacidad económica, no intente con eso imponer su capacidad para que el juez por eso entonces debería darme la custodia a mí o darme el permiso de salida permanente. Ojo, porque los jueces esa no debería ser un argumento válido a menos que sean situaciones extremas de pobreza extrema o de que esa pobreza genera vulneración de derechos de manera directa a ese niño o niña. La pobreza no puede ser una causal de este tipo. Pero segundo, muchísimo cuidado, porque si el juez lo que evalúa es todo un conflicto entre las dos personas, pues va a ser aún más cuidadoso en otorgar este tipo de permisos. Hay que contemplar también en este tipo de casos la posibilidad muy interesante de la figura de la custodia compartida. Hemos ganado casos en donde a nuestros representados les han pedido el permiso, el papá o la mamá que yo represento no quiera dar el permiso y ganamos el caso logrando una custodia compartida. Se resuelve un poco la situación, el niño sí va a salir, pero va a volver a vivir a Colombia durante ciertos periodos de tiempo. Esto hay que manejarlo con mucho cuidado, no son casos sencillos una vez más. Yo soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Los invito, por supuesto, a seguirme en redes sociales. Suscríbanse, por favor, a este canal de YouTube. Y todos los días, 9:30 de la mañana, no se pierdan el episodio del podcast diario para que hablemos sobre estos temas tan interesantes del derecho de familia colombiano. Un abrazo fuerte, Jimmy Jiménez, tu abogado. Estoy aquí siempre para servir y les digo siempre, pregunta lo que quieras.